Ok, bueno, vamos entonces a hacer que esta presentación 9D sea la última, ¿ok? Para ello quiero retomar la lectura de los dos últimos ejemplos que dejamos pendientes en la sección C. Es la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio, un oficial romano, se encuentra en Hechos 10, todo el capítulo y parte del capítulo 11. Pero simplemente vamos a dar un poquitito de contexto y solo centrarnos en una parte. Pero ahí os dejo las referencias para que vosotros lo veáis, ¿ok? Pedro recibe la visita de unas personas que vienen dirigidas por Cornelio, porque Cornelio le ha invitado a Pedro a venir a su casa para enseñarles, porque Cornelio ha tenido una visita de un ángel, de su ser celestial, para que le venga a enseñar, ¿ok? Cornelio no es judío, y Cornelio es de otra nación, y llama a sus familiares y amigos, etc. Entonces vamos a ver el proceso, cómo tiene lugar. Pedro está en Jopa. Vamos a ver dónde... vamos a cogerlo en el versículo 23. Aquellos que llegan de Cornelio a Jopa, donde está Pedro, se quedan a pasar la noche con Pedro. Y ahora Pedro, con amigos judíos, que se llaman los amigos de la circuncisión, o sea, amigos judíos, van junto con los compañeros, con los enviados de Cornelio. Y en el versículo 24 dice lo siguiente: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí? No era judío Cornelius, ¿ok? De hecho, posiblemente no sabemos si hasta incluso hablaba hebreo o arameo. No lo sé. Yo no lo sé si él lo hablaba o si todos los de su casa, sirvientes, familiares y amigos, lo hablaban. O sea, porque normalmente eran como embajadores, como venían, por ejemplo, de diferentes lugares del Imperio Romano, con diferentes lenguas. ¿Ok? Nativas me refiero. Entonces, Pedro les dice... cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Había bastante gente. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Eso se lo mostró Dios a través de una visión a Pedro. Le fue mostrando más cosas, y una de ellas es que no llame ningún hombre común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón, con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jopa, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. O sea, Cornelio manda por Pedro, Pedro llega y dice: ¿qué quieres que te diga? Y Cornelio le dice: bueno, tú sabrás, porque a él mismo ha dicho Dios que tú me vas a decir algo. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas o distinción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, de toda nación. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ya empieza. ¿Qué está mostrando? La cruz, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Ya está empezando. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, la vida, el ministerio. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándola en un madero. La muerte. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase. Y la resurrección. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de los pecados por su nombre. ¿Qué está predicando? A Cristo crucificado. Y a Cristo resucitado. Y a Cristo como regalo de Dios. Mientras aún incluso hablaba. Les estaba contando la historia. Y hablando de eso, aún estaba hablando Pedro estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Estaban alabando a Dios y dando gracias en sus lenguas naturales. El Señor estaban dando gracias porque habían aceptado el regalo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces respondió Pedro, fíjate, ¿acaso alguno podrá impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Quiero que te des cuenta de una cosa. Mandó bautizarlos. Ni siquiera está diciendo que Pedro fue el que los bautizó. Mandó que fueran bautizados. Que sean bautizados. Con agua. ¿Por qué? Porque hay un derramamiento del Espíritu. Acaban de aceptar a Jesús como su Salvador. Y el regalo de Dios, la vida eterna, ha sido aceptada por ellos. Y están glorificando a Dios y dando gracias al Señor. Eso es lo que te cualifica a ti para el bautismo, si estás escuchando. ¿Que todavía no me crees? Te doy otro ejemplo. El último que vamos a usar en esta sección para concluir con los ejemplos y ya acabar esta sección 9. Hechos 16, del 11 al 40. Hechos 16, del 11 al 40. Yo me pregunto, ¿cómo llegas a un carcelero? ¿Cómo llega Dios a un carcelero con el Evangelio? Bien simple. Manda a 2 hijos de Dios prisioneros a la cárcel. Así de simple. En este caso, a Silas y a Pablo. Déjame encontrar la referencia. Es Hechos 16, del 11 al 40. Bueno, el caso es que Silas y Pablo están encarcelados. ¿Ok? Están encarcelados en una cárcel en Filipi. Y lo que ocurre es lo siguiente. Están golpeados, atados, etc. Después de haberles azotado mucho, versículo 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? ¿Creer que Jesús existió? No. Creer en lo que significa que Cristo vino aquí. En su vida, ministerio, muerte y resurrección. Creer el mensaje de la cruz. En la cruz el Señor nos ha dado el regalo de salvación a través del Espíritu Santo, que es la vida eterna. Cree en eso. Fíjate lo que ocurre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí ya empiezan. Vida, ministerio, muerte, resurrección de Cristo. Y les empieza a hablar y les empieza a explicar. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con todos los de su casa. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. ¡Wow! Amigo, tú abres tu casa para atraer con el mensaje de Jesús al mundo. Y entre los que viene una persona que empieza a aprender de Jesús. Y como te he dicho antes, estamos usando el libro de Marcos como modelo. ¿Ok? Pero el libro de Marcos contiene todas las doctrinas bíblicas. ¿Ok? Tarde o temprano. Resiste la tentación de darle todas las preguntas a esa persona. De darle todas las respuestas, diría. Cuando tiene una pregunta, siempre puede responder de la siguiente manera. Bueno, la próxima vez cuando vengas, seguimos leyendo. Seguro que o bien esta semana, o la próxima semana, o la siguiente cita, vamos a aprender. Esa pregunta será contestada. ¿Por qué? Porque le estás haciendo palabra dependiente, Cristo dependiente, no humano dependiente. Y un día esa persona llega a la casa, llega a tu casa, y tienes ahí tu grupito de iglesia. ¿Estáis listos para leer la nueva lección en Marcos o lo que sea? Y esta persona dice: amigos, tengo algo que deciros. ¿Sabéis? No sé. Y de repente se pone a llorar. Se pone de rodillas y dice: yo nunca me he sabido explicar bien. Lo único que quiero deciros es que yo quiero aceptar ese regalo. Quiero estar en las cenas del Cordero. Quiero decir sí a la invitación de Cristo. Entiendo el amor que Dios me ha dado. Y me ha manifestado ese amor, abriendo un camino de salida y un regalo a través del Espíritu Santo, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y entiendo que Él ha muerto por mí. Y quiero darle gracias y quiero aceptarlo. Y quiero decir sí a Cristo. Amigo, ¿sabes cuándo esa persona está lista para que sea bautizada con agua? ¿En la bañera de tu casa? ¿O en el río que pasa cerca de tu casa? ¿Sabes cuándo está? En esa misma hora. En esa misma hora. ¿Pero qué pasa con todo lo que hay que enseñarles? Al día siguiente viene a tu casa y seguirá aprendiendo de Cristo. Porque es un bebé en Cristo y ahora tú le continúas enseñando. Es así de simple.
Cristo vino a tirar las barreras entre Dios y el hombre las ha levantado de vuelta. Y ponemos obstáculo tras obstáculo, previniendo a las gentes a venir a Cristo. ¿Quién no diría sí, si saben en realidad cuál es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, porque nos ama. Oh amigo, que sean bautizados. No te pelees por meterte en el agua. Si no se trata de eso. Esa persona está siendo bautizada por el Espíritu de Dios. Dios la está tocando. ¿Quién es una iglesia? ¿Quién es un grupo de gente? ¿Quién es un sistema eclesiástico? Para prevenir agua sobre una persona que Cristo mismo está bautizando con su Espíritu. ¿Somos tan arrogantes, en serio? Que sea bautizado esa persona. El Señor llamará en esa hora a alguien para dar el paso adelante y acompañar a esa persona al agua. El Señor llamará a alguien. Si estaban en la casa de Aquila y Priscila, muy posiblemente llamaría a Aquila. Posiblemente llamaría a Aquila para meterse en el agua. O a otro. ¿Qué más da? ¿Qué más da? El caso es que alguien se meta con ese chico para ayudarle a levantar y ya está. Esa persona ha sido ganada para Cristo y es Cristo el que ha empezado una obra en esa persona y será Cristo quien la acabará. Ese es el bautismo en el Nuevo Testamento. Me pongo emocional, amigo y amiga, porque con los años he visto a muchas personas que lo único que se encontraron no fue un camino a Cristo. Fue un laberinto de obstáculos que el hombre puso ahí enfrente. ¿Sabes cuál era la misión de Juan el Bautista? Allanar el camino hacia el Señor. Que las montañas fueran puestas llanas y que los valles fueran levantados. Allanar el camino hacia el Señor. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Allanar el camino. Y hay muchos que dicen, tenemos el mensaje de Juan el Bautista y tenemos el mensaje de Elías, y lo único que hacen es poner trabas, árboles y laberintos para que la gente le resulte imposible ver la cara de Dios, de un Padre amante para con nosotros. Que no sea tu caso, amigo. Hay un mundo allá afuera que si supiera de Cristo, sería atraído a Él. Que Dios os bendiga. Nos queda una presentación.